Sí. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bolivia Artigas Editores y de Librería Bolivia, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Trayectorias y Realidades del Desarrollo Económico Regional en México, de Alejandra Trejo. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Alejandra Trejo, de de Diana Alarcón y de Sergio Silva. Bienvenidos. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta presentación. Es, digamos, el bautizo de este hijo, que yo le llamo luego a mis libros, mis hijos, a veces de corta o de larga duración, pero este es el último que tengo en mis manos. Y agradezco mucho la participación como comentaristas de dos excelentes padrinos del libro. Es la primera presentación que hacemos de este producto editorial. En primer lugar, sí quisiera presentar a Diana Alarcón. Diana Alarcón es doctora en Economía por la Universidad de California en Riverside y tiene un currículum que aquí es, digamos, me voy a ahorrar la tarea, pero ha sido académica en varias universidades de México, de Estados Unidos. Entre ellas enseñó en el CICE de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde hubo una cierta coincidencia, aunque no nos encontramos en aquel momento. Yo fui profesora en esa institución también. Pero por lo demás, pues tiene una amplia experiencia trabajando en organizaciones internacionales como la ONU, varios organismos de la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OIT, demás, ¿no? Recientemente fue coordinadora general de asesores y asuntos internacionales también del gobierno de la Ciudad de México y le agradezco mucho el haberse tomado el tiempo para ver este libro. Gracias, Diana. Y también está Sergio Silva, es como Diana, un muy buen y admirado amigo, es economista también, es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Harvard. Fue jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía en algún momento. Ha sido académico también en diversas instituciones. Actualmente funge como investigador en el Banco de México y seguramente tendrá importantes tareas en el futuro. Ya nos contará de qué se trata. Y digamos que me interesaba mucho tener estas visiones de los dos comentaristas esta tarde por el rico trabajo que tiene Diana en términos de su experiencia en organismos de desarrollo internacional, esta visión del desarrollo que nos lleva a ver estos procesos sociales más allá de una visión economicista, digamos, ¿no? Y la visión de Sergio desde su perspectiva de la historia, que ya me comentará sobre algunas perspectivas, incluso toques, no me atrevo a decir históricos en el libro, pero sí algunos toques de algunas experiencias de la historia, ¿no? Del desarrollo económico en algunas regiones de México. Sin más, les daría la palabra si quieres comenzar, Diana, y al final yo haría una pequeña intervención con algunos comentarios, algunos agradecimientos. Pues sí, muchísimas gracias, Alejandra, en primer lugar, por invitarme a ser parte de esta presentación de tu hijo, del más pequeño de todos tus hijos, pero sobre todo por haber escrito este libro. Creo que es una reflexión de la mayor importancia en este momento en el que estamos en este país. Gracias a ustedes que están aquí para esta conversación, y si no han leído el libro, de verdad los invito a que le den una miradita y en 2 días sin parar lo van a leer, porque de inmediato te atrapa en una discusión muy interesante sobre México, que plantea una discusión además más general, no es solamente para México, pero esto puesto en el contexto de México me parece fabuloso. Lo primero que quiero rescatar es esta perspectiva histórica que utilizas en el libro, Alejandra, de la cual yo aprendí muchísimo. Es fascinante ver cómo México se fue construyendo y luego deconstruyendo. Alejandra tiene, creo que es el primero o segundo capítulo,
en 2 o 3 capítulos, ya lo leí corrido, entonces ya no sé cuántos capítulos eran, pero tiene un recorrido de cómo se fueron conformando, no, cómo nos fuimos conformando como país, incluso en un momento en el que éramos un país mucho más grande de lo que somos ahora, cómo se fueron redefiniendo las regiones y cómo llegamos a ser el país que somos ahora con el gran reto de integrar una región, un país que en realidad son muchas regiones. O sea, en realidad esta diversidad que encuentras, ¿no?, en tu revisión, no solamente respecto a la geografía y a la historia, a las sociedades que se van conformando en las distintas regiones, es fascinante. Entonces, si solamente van al libro para la novela de la construcción de México, es muy linda. Me gusta mucho esta noción que tienes tú de región, esta discusión que rescatas sobre qué es una región, porque te lleva a un concepto flexible en el cual, pues una región es lo que tú quieres definir como región, de que quieres llegar al análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una región podría ser la región de América del Norte, constituida por 3 países, ¿no? Si el interés es discutir cómo esta región se comporta en relación al resto del mundo. Pero en relación a México, Alejandra revisa varios conceptos de región que pueden ser desde lo más grande hasta lo más chiquito. Tienes regiones, Alejandra, que son microregiones al interior de estados, ¿no? Al interior de otras regiones. Entonces, esto me parece muy útil desde el punto de vista metodológico, porque lo que te permite es plantearte en primer lugar para qué quiero definir un territorio, es decir, cuáles son los criterios, cuáles son los propósitos con los que yo quiero definir una región que me ayude a deconstruir lo que, el propósito para el cual llego a este análisis. Entonces, esta parte está súper linda. Hay otro recorrido histórico que tú haces que es fascinante, de 2 regiones en el país, que es la región de la comarca lagunera, constituida por 2 estados, cuando menos, si no es un poquito más, y la región del Istmo de Tehuantepec, que son pues 2 estados, a lo mejor un poquito más también que 2 estados. Y lo que es fascinante de este recorrido, sobre todo en el caso de la comarca lagunera, es entender cómo este concepto de región también no es estático, sino se mueve también en el tiempo. Se mueve en el tiempo y en las oportunidades que tiene esta región dependiendo de lo que uno hace con ella. Entonces, Alejandra cuenta la historia de cómo la región de la comarca lagunera se convierte en una región súper exitosa, ¿no? Muy dinámica, de muy alto crecimiento, de una alta interacción, no solamente con Estados Unidos, sino al interior del país a partir de la industria algodonera, y cómo los recursos naturales de la región, las expertise, la inversión que se hace, es tan exitosa para generar una región de tan alto crecimiento, y cómo este crecimiento con una visión muy limitada de desarrollo regional, pues lo lleva finalmente a una crisis profunda de la cual todavía no nos recuperamos, además con implicaciones enormes en términos de medio ambiente también, es decir, no es solamente una crisis de la industria algodonera y los trabajadores que vivían de ella, sino pues nos acabamos el agua, nos acabamos la biodiversidad de la región, nos acabamos la región completa, ¿no? Entonces, creo que bueno, es lo mismo del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Alejandra hace un recorrido muy interesante sobre cómo el proyecto del transísmico no es el de ahora, es un proyecto que viene prácticamente desde la época de la colonia, ¿no? Y cómo ha tenido estos altibajos con mayor o menor interés, pues dependiendo de cómo se van comportando otras variables, entre ellas la apertura del Canal de Panamá, que le quitó toda
el brillo que tenía, ¿no? Toda la promesa que en algún momento tenía el interoceánico, y de repente pues tenemos un competidor más, más exitoso por una razón también externa, que es el interés del gobierno norteamericano por tener control sobre la zona, ¿no? Que finalmente, ante la insistencia de México de mantener la rectoría o el control de ese paso entre océanos, pues finalmente se deciden por un canal de Panamá en donde tienen autonomía y control completo. Entonces, es muy interesante cómo Alejandra nos lleva en este recorrido por México, por sus regiones y por los factores que van definiendo el éxito, el fracaso de las distintas regiones. Hay una reflexión muy interesante, Alejandra, en donde revisas el tránsito entre lo que fue un estado desarrollista, digamos, el estado mexicano en los años, pues fines de los 40, 50, 60, en donde en parte el desarrollo de la comarca lagunera y otras regiones fue tan importante, pero cómo vamos cediendo a un periodo más reciente en donde el Estado decide que no es su función eh, hacer planeación o tener políticas activas de planeación de su territorio, y más bien pues el mercado ahí nos dirá cómo le vamos haciendo, y en ese contexto pues surge toda esta otra toda esta otra dinámica de desarrollo regional, en donde pues son más las regiones del norte del país, más ligadas a la maquiladora, a la industria de exportación, etcétera, las que crecen y se desarrollan con muy poca o cero implicaciones, yo diría incluso implicaciones negativas para el desarrollo urbano de esas ciudades, ¿no? O sea, si hoy vemos a Tijuana, Ciudad Juárez, pues son ciudades en crisis, ciudades con una mancha urbana totalmente desorganizada, sin servicios públicos, sin servicios sociales, sin infraestructura adecuada, etc. ¿No? Entonces, como esta abdicación, digamos, de la política del Estado y del desarrollo regional, pues y tiene implicaciones también muy serias y muy profundas para las distintas regiones del país. Por no hablar de el rezago histórico de la región sur-sureste de nuestro país, en donde por distintas razones pues nunca ha llegado ni inversión, ni interés del Estado, ni posibilidades más allá de la industria turística, que por años, ¿no? Íbamos a las playas de Cancún y eran fabulosas, pero nunca hubo una mirada de desarrollo de esa región. Entonces, bueno, un libro muy interesante que invita a muchas reflexiones, Alejandra. Y yo quiero rescatar nada más, para terminar esta primera parte de la intervención, la importancia que tiene en este momento el recuperar la discusión sobre las regiones, el desarrollo regional, y la rectoría del Estado o la necesidad de tener políticas de Estado para adelantar el desarrollo regional. Y un poco las preguntas que están planteadas aquí son, me parece, dos o tres. Uno, ¿para qué queremos hacer desarrollo regional? Al final de cuentas, ¿qué utilidad tiene el identificar distintas regiones en un territorio? ¿No? Nosotros somos un país, México, integrado, 200 años de vida republicana, estamos apenas, ¿cuándo fue? El 4 de octubre celebramos los 200 años de la primera constitución política de México, 1824. Somos un país relativamente reciente, pero somos ya un país integrado, es decir, no era la colonia, ¿no? En donde había distintos pedacitos de regiones en el país, un país integrado, pero que está constituido por, por territorios que tienen riquezas distintas, ¿no? Riquezas naturales distintas, poblaciones distintas,
historias sociales y de construcción social distintas, y entonces, ¿para qué nos sirve un concepto de desarrollo regional? Entonces, creo que la primera pregunta es, ¿por qué es útil un concepto de región en el desarrollo de un país? Y me parece que es una discusión muy relevante en este momento, cuando nos estamos replanteando o estamos regresando a esta idea de planeación nacional y planeación regional, porque nos permite, me parece, hacer dos cosas. Uno, identificar en dónde están las ventajas, las competencias regionales, las riquezas regionales, ¿no? Y dos, ¿cómo hacemos para que esta diversidad de regiones, esta diversidad de factores, de riquezas, de sociedades en las distintas regiones del país, nos ayudan a la construcción de un mejor país, de un mejor México, ¿no? Y entonces, tenemos que llegar necesariamente a la discusión sobre, pues, cuáles son las políticas públicas que nos permiten generar incentivos para que las regiones crezcan y se desarrollen, al mismo tiempo que generamos los mecanismos para lograr una mejor distribución de esos desarrollos regionales. Me explico. Hay regiones en México que son, pues, eminentemente agrícolas por su naturaleza, por la calidad de su tierra, por la existencia de recursos naturales, variedades vegetales, etcétera, que lo hacen regiones ricas desde el punto de vista de la agricultura. Pero todos sabemos, aquí sabemos 3 economistas y seguramente en el público más, todos sabemos que son actividades, pues, en comparación a otras de más baja productividad, y por lo tanto generar empleos con menos remunerados y posibilidades de crecimientos económicos regionales más limitados. Bueno, sin embargo, son importantísimos, hacen una aportación importantísima, no solamente para el país, soberanía alimentaria, etcétera, sino también como sectores de exportación, generación de materias primas, etcétera. Y el gran reto es cómo convertir estas regiones que tienen grandes recursos y grandes potenciales en recursos naturales, cómo los convertimos en regiones también prósperas desde el punto de vista social y desde el punto de vista de sus dinámicas económicas. Y eso requiere una política de Estado de redistribución, de construcción de infraestructura, de inversión en educación, en salud, en etcétera, que nos permita compensar, digámoslo así, the endowments, en inglés, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? Los recursos, gracias, los recursos que naturalmente tienen estas regiones. Entonces, no digo más porque estoy segura que Sergio tiene comentarios más interesantes que hacer, pero creo que es un momento, Alejandra, de gran importancia para llegar a esta discusión. Nos estamos planteando la construcción de un país distinto, nuevo, en donde el concepto de bienestar está en el centro de lo que estos gobiernos, ¿no? Desde el 2018, estos dos gobiernos se están planteando, es decir, esta idea de desarrollo compartido, ¿no? De humanismo mexicano. Nos estamos planteando la construcción de un país que crece para generar bienestar para la población, y eso tiene implicaciones regionales. Eso tiene una concreción, una traducción en cuáles son las condiciones de las regiones que tenemos en México y qué tenemos que hacer como Estado y como sociedad para generar un país integrado efectivamente con bienestar. Y entonces, ¿qué les toca hacer a las políticas públicas? Y ahí me quedo, porque ese es el expertise de Sergio. ¿Qué le toca hacer a las políticas públicas para generar estas dinámicas diferenciadas pero compartidas? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, primero que nada, cuando uno presenta un libro, tiene que empezar por
aplaudir el esfuerzo. O sea, hacer un libro, el que sea, no es fácil. Hacer un buen libro es todavía más difícil, ¿no? Y quiero empezar felicitando a Alejandra por este gran trabajo, que además ahorita voy a decir porque creo que es un gran trabajo, no es nada más una mera cortesía para empezar mi exposición. Me parece que lo primero que yo diría del libro es que toca un tema general, y al momento que lo toca un montón de pequeños temas, digamos, circunscritos a ese gran tema, que son justamente lo que creo que tenemos que estar discutiendo en estos momentos de imaginarnos cuál es el país que queremos construir hacia los siguientes años, ¿no? Esta es la discusión. Yo, digamos, en redes sociales, en los medios de comunicación y demás, todo el tiempo escuchamos esto de que México es la 12ª economía del mundo, etcétera. Y cuando pienso en que a veces discutimos el desarrollo económico de México en esos términos, el libro de Alejandra nos hace ver la enorme pobreza de ponerlo en esos términos. Porque pues decir que México es la 12ª economía del mundo es una abstracción, sobre todo, que me parece, digamos, que pierde importancia muy rápido. O sea, a lo mejor está bien en los primeros 2 minutos decirlo de la discusión, pero cuando queramos realmente meternos al fondo de la cuestión de qué es lo que tenemos que hacer para construir el país que queremos, esa abstracción no sirve de nada, ¿no? Es función más bien del tamaño del país, es función más bien de otra cosa, pero no tiene que ver con exactamente esa discusión que tenemos que tener sobre cómo construir. Yo creo que el libro es muy relevante por varias razones, voy a mencionar solo algunas. Creo que aborda una serie de preguntas centrales sobre las trayectorias históricas de las regiones, sobre las disparidades económicas y sobre todo la necesidad de repensar las políticas económicas a nivel territorial. El desarrollo económico, ese concepto abstracto que utilizamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial para decir cada quien lo que quiere decir, pues resulta que no tiene lugar en el éter, tiene lugar en el territorio. El desarrollo es una cosa territorial. Si seguimos pensándolo en términos de somos el 12º PIB del mundo, realmente no estamos entendiendo lo que es el desarrollo. Y creo que estas preguntas que se hace Alejandra y que responde a lo largo del libro nos permiten ir a la parte importante y no a esa abstracción general. Creo que además pone muy claro que hay esta tensión, esta interacción entre los desafíos globales, que hay un montón, ¿no? Y las posibilidades de encontrar las respuestas a esos desafíos desde las regiones. A lo mejor no estamos rompiendo la cabeza en decir cómo es que México debe responder a tal tema, y a lo mejor es que México no debe responder, es que tenemos que pensar cómo van a responder las regiones de México a diversos temas, porque como Alejandra lo explica muy bien, además, cada región responde de manera diferente al efecto de la globalización o de la desglobalización o de la reglobalización o lo que sea que esté pasando en el mundo en ese momento. Creo que es además muy útil y me encanta, nos acaba de contar Alejandra, ahora le va a dar clases economistas, pero es muy bueno eso, porque además creo que la forma como educamos economistas hace que nos sea difícil lidiar con estos temas. Y me explico, ¿no? Esta parte, creo que es el primer capítulo, ¿no? Donde habla Alejandra de esta metáfora que me encantó sobre si las regiones son como el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nadie, no es que lo vamos a describir, pero si lo vemos, sabemos qué es. Yo me sale esa metáfora de otra forma mucho más fea. Me encantó esta, ya la he adoptado. Porque el asunto es que lo primero que nos dice es, a ver, las regiones pues, no son fáciles de definir. Y la educación que recibimos como economistas nos hace muy difícil lidiar con algo que no es fácilmente definible. O sea, si no lo puedo definir, ¿cómo demonios lo metemos en un modelo econométrico? ¿Cómo demonios lo analizamos? Pues de modo, la realidad es compleja, ¿no? Y tenemos como economistas que aprender a lidiar con la complejidad, que para mí ese es como el principal problema con buena parte de cómo se ha desarrollado el pensamiento económico del último siglo, básicamente, ¿no? No se trata de siempre tratar de simplificar el problema a su mínimo común denominador, a veces ni modo, hay que lidiar con complejidades, y eso es
digamos, parte de lo que Alejandra nos enseña en el libro cuando nos dice las regiones, pues quién sabe qué son. O sea, pueden ser cualquier cosa y como explicaba Diana hace un momento, pues las definiciones son según lo que queramos hacer, ¿no? Y no tenemos por qué compartir definiciones de región, ¿no? No hay una mejor definición de región que otra, todo depende de la pregunta que nos estamos haciendo. Encima, y esto parece lo más difícil a la disciplina de los economistas, no solo son difíciles de definir, sino además las regiones evolucionan en el tiempo. Y ahí ya se vuelve mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo le hacemos con esta cosa que no podemos definir y que además lo único que sabemos es que va a cambiar en el tiempo? Y eso pues hace mucho más difícil pensarlo. Decir que hace más difícil pensarlo no es, digamos, una justificación a no hacerlo, es simplemente plantear que el reto del desarrollo nos obliga a pensar en estas cosas, nos obliga a pensar en el desarrollo como una cosa territorial, como una cosa donde hay, digamos, un espacio que no sabemos, que no podemos compartir una definición generalizada de qué es ese espacio, territorio, región, etcétera. Y además tenemos que estar dispuestos a pensar que esa región que ya definimos de manera genial, magistral y demás, pues a lo mejor no va a durar mucho, ¿no? Va a haber un cambio. Era inevitable mientras leía esto. Alejandra hace una muy buena historia de dos regiones en particular y cada quien con lo que trae en la cabeza también va juntando historias, ¿no? Yo pensaba mucho, por ejemplo, en la historia de Nayarit, que es un estado que al que el ferrocarril llegó primero por el norte. O sea, la primera línea de ferrocarril que llegó a Tepic llegó construido de la frontera a través de Sonora, Sinaloa y demás. Lo cual hacía en ese momento a Nayarit la parte sur de Sonora y Sinaloa, completamente, no completamente, pero desconectado de Jalisco, ¿no? Era una región diferente a cuando ya en 1926 finalmente el ferrocarril se construyó, se completó hacia Guadalajara. Entonces ya es otra región, ya no es la misma región que era antes de esa conexión. Y Alejandra hace muy bien, digamos, como contarnos estas historias de cómo la infraestructura, estas cosas, pues nos cambian la idea de región y ni modo, ¿no? Hay que lidiar con esos cambios. Hace algo que me parece muy didáctico y muy útil para la disciplina de los economistas, que es no nada más tener una discusión teórica sobre qué es la región, cómo la definimos, etcétera, sino después estos casos específicos de los que ya no voy a hablar más, ya habló Diana de esto, pero solo lo quiero poner, digamos, para invitarlas a leer el libro, de cómo estas discusiones que a veces dejamos en abstracto, Alejandra las aterriza. Todo esto que estamos viendo en los primeros capítulos, si lo pensamos en dos regiones en particular, tiene mucho más sentido, ¿no? Y es mucho más didáctico. Y entonces, digamos, como que todo lo que habíamos leído en los primeros capítulos, como que encuentra su lugar. Y me parece que lo que nos dice no es, esta es la definición de región, o así hay que tratar las regiones, nos dice, pues a cada una hay que tratarla de una forma diferente, ¿no? Y hay que pensar, y yo en cabeza sigo pensando en el desarrollo del occidente del país, hay que pensarlo bajo estos términos, no de una manera, digamos, no es simplemente algo que podemos replicar, ¿no? Metemos el caso del Istmo de Tehuantepec y dejamos que, no sé, que la inteligencia artificial entienda cómo hicimos todo el Istmo y entonces le pedimos que lo replique para otros estados, ¿no? Eso no es lo que hay que hacer, ¿no? Pero me parece que los casos le dan mucha solidez y sobre todo hace muy pedagógico el argumento de Alejandra. Yo también me detendré un poco en pensar este libro, en invitarlas a leer el libro a partir de lo que creo que viene para el país. Creo que si vamos a pensar en el crecimiento económico, en el desarrollo del país, la parte regional es fundamental, ¿no? La gran lección que nos deja este recuento histórico que hace Alejandra de las regiones de México es que la regla ha sido pues, la inequidad, ¿no? El desarrollo disparejo, la enorme diferencia de oportunidades que hay entre una región y otra y demás.
creo que ahí es donde, digamos, el país que nos imaginamos que queremos construir hacia el futuro, tiene que aprender, tiene que entender, tiene que incluir la importancia de pensar el desarrollo desde la cada sexenio, ley, tenemos que hacer un plan nacional de desarrollo. Se va a hacer, o sea, está en la ley, ni modo, en unos meses empezar a haber foros y eventualmente habrá una cosa que se va a llamar Plan Nacional de Desarrollo. Está muy bien, o sea, no creo que sea un ejercicio banal, pero ese Plan Nacional de Desarrollo tendría que contener los planes regionales. ¿Qué regiones? No importa, o sea, lo importante no es cómo definimos las regiones, ¿no? O sea, lo importante es que en lugar de pensar el desarrollo de México como esta abstracción, ¿no?, de un territorio que llamamos México, que pensemos que el desarrollo de México es de alguna forma la suma del desarrollo de las regiones. Si las regiones se desarrollan, entonces aseguro que los indicadores macro que nos encanta a nivel nacional también van a mejorar. Pero las prioridades es mucho más fácil pensarlas en el territorio, ¿no? La desigualdad en México tiene un profundo componente geográfico, ¿no? Ese es, digamos, obviamente hay desigualdad en términos de ingresos, desigualdad en varias dimensiones, pero si nosotros vemos más o menos cómo se distribuye la riqueza de los estados, es como tenemos datos, ¿no? A lo largo del siglo XX, la verdad es que no hay mucho cambio. Hay algunos estados que cambiaron de lugar, ¿no? Guanajuato cambió su posición en términos de dónde le tocaba, digamos, si ordenamos los estados del país del más pobre al más rico. Pero en realidad son excepciones. En general, el problema regional de México es el mismo hoy, en los 50, yo diría en el Porfiriato. En la colonia no sé, porque Oaxaca era una región sumamente rica, que después, digamos, perdió su conexión con el mercado global, etc., ¿no? Pero por lo menos desde el Porfiriato, más o menos la misma estructura. Y yo creo que por eso, cuando hablamos de los proyectos de infraestructura que se plantean hacia el futuro, que son, digamos, van a ser una parte central del proyecto económico de esta, de esta administración que está empezando, esos proyectos de infraestructura tienen que tener muy claro el componente redistributivo en términos regionales. Y esto lo escuchan amigos, mis amigas, el gobierno de la ciudad. La Ciudad de México, históricamente, es la que más inversión en infraestructura ha recibido, no de ahora, no del sexenio pasado, desde el Porfiriato también, por lo menos. Entonces, claro que hay una disparidad, ¿no? Hay una disparidad importante porque en esta ciudad se ha invertido muchísimo en bienes públicos. Y necesitamos, pues, pensar que también hay otros estados donde hay que invertir en esos bienes públicos. Y ni modo, ¿no? Yo crecí en esta ciudad, tengo mucho cariño a esta ciudad, pero hay que reconocer que en términos de proyectos de infraestructura, pues ha sido una ciudad pública, ¿no? Y eso tiene un costo, digamos, porque el costo de eso ha sido que hay regiones enteras del país donde, yo otra vez no estoy hablando ni de esta administración ni de la anterior, estoy hablando de todo el siglo XX, donde hay un rezago muy importante en términos de infraestructura. Y si no invertimos en infraestructura en esas regiones, pues va a ser más difícil que promovamos el crecimiento económico. Entonces, si vamos a hablar del fortalecimiento de las capacidades locales, de la inclusión social, de la equidad territorial, tenemos que tener en cuenta justamente que el Estado, esa cosa sí, nacional, tiene que contemplar esas disparidades regionales en la forma como se diseñan políticas públicas. Y cierro con un comentario más sobre lo que viene. Otro de los temas que están todo el tiempo en los medios y demás es siempre con el anglicismo, ¿no? Esta cosa del nearshoring. Me niego a decir el nearshoring, a menos de que tenga que decirlo así para que sepan lo que estoy hablando, ¿no? Porque si empiezo diciendo relocalización cercana, pues no van a conectar con esa discusión que hay ahí, ¿no? Porque establecido que me parece patético el anglicismo. En fin,
Lo que nos enseña el libro de Alejandra, esta cosa de la relocalización, pues es, digamos, un fenómeno global que está afectando al país, ¿no? Y si vemos el libro de Alejandra, una de las cosas que vamos a aprender es que pues, cada región va a responder de manera diferente a este estímulo en particular, que es del que estamos hablando desde hace como 2 años, todo el tiempo. Cada región va a reaccionar de manera diferente. El asunto es que, igual que en otros momentos históricos donde ha habido otro tipo de estímulo que viene del exterior hacia la economía mexicana, tenemos 2 opciones. Una es decir, bueno, pues dejemos que cada región responda como mejor se le parezca, dejemos que sea, digamos, el mercado el que coordine cómo nos va a afectar ese estímulo que viene desde fuera, y el resultado, pues ya lo hemos visto un montón de veces, lo que va a pasar es que se van a exacerbar las enormes diferencias, las enormes disparidades regionales. La otra es decir, bueno, tenemos este estímulo, aprovechémoslo, utilizando al Estado como una herramienta para mejorar oportunidades. O sea, la gran pregunta no es si va a haber nearshoring o no, porque además esa es la discusión también que veo en los medios de, ¿y si vamos a aprovechar o no vamos a aprovechar? A ver, el nearshoring va a llegar. O sea, esto es un estímulo que viene de fuera, ¿no? Y mientras haya esta intención de Estados Unidos de desacoplar su economía de la economía china, esto va a pasar. La pregunta es si queremos que el mercado dicte cómo va a afectar el nearshoring a la economía nacional y a la economía de nuestras regiones, o si vamos a tener un plan que nos permita tratar de modelar, ¿no? de moldear cómo ese estímulo externo va a afectar a las regiones de México, ¿no? Y eso hay que pensarlo en los 3 niveles de gobierno. Y ahí es otra de las partes que creo que es un reto importante, ¿no? Podemos tener ideas brillantes en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, pero la clave es la coordinación. O sea, si no hay, digamos, un plan coordinador de decir, a ver, la idea es que el nearshoring nos permita reducir estas disparidades y entonces hay una serie de cosas que tiene que hacer el gobierno federal, otras que tienen que hacer los gobiernos estatales y otros los gobiernos municipales. Entonces, digamos, si no logramos esa coordinación, lo que va a pasar, pues ya sabemos qué es, ¿no? Que es lo que pasó en la segunda mitad de los años 90. Hubo otro estímulo enorme con la integración económica hacia Estados Unidos, pero eso ha hecho que, básicamente, si ustedes cuentan 7, 8 estados de la República, tienen más o menos el 80% de las exportaciones de México. Más o menos, ¿no? Ese dato lo sabía de memoria y ahorita lo estoy dudando, pero es una cosa así, no es muy lejos de esa realidad, ¿no? Son 6, 7 estados y estamos hablando del 80% de lo que exportamos. Si dejamos que el nearshoring actúe, digamos, que el mercado decida cómo vamos a responder a ello, pues solo se va a exacerbar esa disparidad. Y entonces, si lo que queremos aprovecharlo, en realidad lo que tenemos que hacer es estar pensando en esta coordinación. Ahí creo que el único punto que me gustaría hacer, y me encantaría saber qué piensa Alejandra sobre todo esto, es que más allá de que me encanta la discusión sobre la definición de las regiones, pues a veces las divisiones políticas nos condicionan a la hora de hacer políticas públicas. Y eso, digamos, me parece una restricción, ¿no? Porque no podemos, es muy difícil pensar en regiones cuando a la hora de llegar a ellas, pues lo que hay es un gobierno estatal y un gobierno municipal, ¿no? Y eso pues, reduce esa flexibilidad de cómo pensamos las regiones. En fin, aquí solo un montón de ideas que me vinieron de leer el libro de Alejandra, creo que es un texto importantísimo y que toca esos puntos clave que tendremos que estar discutiendo hoy con intención de imaginarnos cuál es el país que vamos a construir, no solo este sexenio que empieza, sino hacia las siguientes décadas. Entonces yo termino otra vez felicitando a Alejandra, me encantó el libro, toca los temas importantes, invitándolos a todos, a todas, a que lo lean y a que tengamos esta discusión en esos términos, ¿no? En términos de el desarrollo como una cosa que pasa en el mundo real y por lo tanto pasa en el territorio. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Quizá empiece mi intervención con algunos agradecimientos antes de que se me olvide. No voy a nombrarlos a todos, pero evidentemente tengo que agradecer a la editorial por el trabajo. Finalmente tener en las manos al bebé, todo el trabajo editorial, todo el trabajo de, obviamente, de revisión de estilo, etcétera. Tengo que agradecer también en todo este trabajo de investigación la persona que me estuvo ayudando, Santiago Vélez, Santiago, se me fue el apellido. Era un estudiante que estaba haciendo la maestría en políticas metropolitanas en la UAM, que ahora está en Colombia. Él es colombiano y se metió de verdad muy comprometido. Finalmente, creo que incluso ahora está trabajando en cuestiones regionales en Colombia con respecto a la territorialización de los ODS, que está muy involucrado en términos de indicadores y de manejo de datos, que fue en lo que me ayudó. Evidentemente tengo que agradecer a la institución que me alberga, que es el Colegio de México, aunque no es un producto institucional, pero sí es un trabajo que he desarrollado. Incluso yo diría, digamos, planteando un poco la inquietud personal por este hijo, que viene desde mis años de estudiar la maestría, ¿no? Terminando la licenciatura, llega de repente un profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila planteando esta cuestión de lo regional y de la economía regional, cuando, como ya se ha dicho, nuestra profesión difícilmente aborda el tema territorial, el tema espacial y el tema regional. No vemos las cuestiones macro, los indicadores macro, la importancia que todo esto tiene en términos del desarrollo, el desarrollo macro, el desarrollo de los países. Y entonces esta novedad que resultó para mí, el hecho de tener esta perspectiva de un programa académico en economía regional, me abrió como que los ojos a otro mundo, ¿no? Me sacó un poco de la cajita que a veces nos encierra un poco la disciplina, ¿no? Luego, digamos, eso fue como una inquietud que me surgió y una inquietud no solo personal, sino también académica, que hace un rato lo platicaba. Ahí fue cuando decidí en la maestría dedicarme a la academia, hacer el doctorado. Además hice un doctorado en estudios del desarrollo, que si bien nos plantea todavía estas cuestiones del desarrollo macro y toda esta visión epistemológica, además que traemos desde la posguerra, ¿no? De los países, la división del mundo en tres, ¿no? El primero, segundo, tercer mundo, pero como incluso, retomando esta cuestión también epistemológica y teórica, los pioneros de la teoría del desarrollo, Milgram, Fishman y tal, nos plantean esta cuestión importante de que el desarrollo está espacializado, no se desarrolla, digamos, no todos digamos, incluso los países desarrollados no tienen un desarrollo y un crecimiento uniforme, hay diferencias territoriales, ¿no? Pero a nosotros los economistas, como buenos matemáticos y casi ingenieros, mientras nos sacan de esa cajita del modelaje de la econometría, no teníamos, digamos, esa capacidad para reflexionar los problemas económicos en términos espaciales, ¿no? En todo caso, veíamos la dimensión temporal y hasta ahí nos quedábamos, ¿no? Pero esta cuestión espacial, y creo que es importante retomarlo en esta discusión, por todas las cuestiones que ya plantearon tanto Sergio como Diana, ¿no? Y entonces este producto pues es como un producto sí de mi trabajo institucional en el Colegio de México, pero es de larga data, ¿no? Desde mi época de estudiante en maestría en economía regional y luego estudiando la geografía económica de la industria manufacturera en México en la investigación del doctorado, y todo el trabajo que desarrollé luego como profesora también en un posgrado de maestría y doctorado en economía regional, y luego mi trabajo en una institución como el Colegio de México, en donde no estoy, digamos, no me alberga el centro que se encarga de los estudios económicos, sino en el centro de los estudios urbanos, ambientales y demográficos, ¿no? En donde de alguna manera se ha habido espacio a estos temas de la economía espacial, ¿no?
Y digamos que la inquietud más allá de la cuestión académica y científica, pues tiene que ver con esa traducción que tienen todos estos temas en términos tanto de las realidades como en términos de lo que plantea para las políticas públicas, que yo creo que este último tema que tocaba Sergio tiene gran relevancia para el interés que tengo en presentarles este libro, ¿no? Es decir, no es solo una tarea académica, no es una tarea que solo está dirigida a estudiantes o a colegas, sino que está me parece en un formato que de hecho es una intención que yo tuve y que he tenido como en la parte de mis libros de tener, sí, un contenido en donde discuto cuestiones formales, ¿no? El tema de la convergencia económica con un modelo y con formulitas que me describen cómo está, digamos, especializado, cómo están especializadas en digamos, con indicadores cuantitativos, cómo están especializadas las regiones, cómo es la geografía económica de las regiones en términos de la producción del país, pero también esta otra parte más didáctica que espero que cumpla con ese objetivo, ¿no? Digamos, sí a los conceptos, pero de una manera más o menos entendible y palpable. ¿Cómo? Pues trayéndolo con ejemplos, quizá arbitrarios, quizá fue un gusto personal por el interés que me causan estas dos regiones, los contrastes que me traen estas dos regiones, una región que en algún momento fue exitosa, fue un ejemplo incluso de éxito regional que fue la Laguna, pero que hemos visto que esos éxitos tampoco duran, no pueden durar siempre, ¿no? Una región que fue ciertamente próspera, incluso desde la colonia, con otra especialización. Ahí también vemos cómo, porque es digamos, una cuestión que a mí también me gusta mucho, esto de las vocaciones, que fue algo que no hablaron un poco, Diana, de esto de las vocaciones productivas, que tienen que ver mucho con los recursos y con eso que este libro nombra la riqueza regional, ¿no? Cómo esas ventajas que la nueva geografía económica llama de primera naturaleza, o sea, cómo a la laguna la marcó desde antes de la colonia, pues el río Nazas y el otro río que no me acuerdo cómo se llama, en términos de los recursos con que dotaban, de la riqueza con que dotaban esos recursos a la región, que fue determinante primero para la producción vitivinícola, el clima además, luego para la producción de algodón y que fue un ejemplo de desarrollo regional, de desarrollo industrial, incluso un modelo tecnoproductivo en el país muy representativo en su época. Luego una transformación de esa vocación a ser una región de producción lechera y cómo esa misma producción al cabo del tiempo mostró su agotamiento en términos de cómo ese modelo, digamos, muy vinculado con este estado desarrollista al final, fue casi una catástrofe ambiental para la laguna, ¿no? La contaminación de los mantos, o sea, el tema del arsénico en el lago y cómo se está tratando ahora de resolver esa situación, yo creo que, digamos, eso nos da un poco de justificación de que haya elegido a la laguna, además también del gusto personal, ¿no? Esto de la inquietud personal porque de alguna manera pues estuve muy cercana a esa región mientras estuve estudiando, trabajando en Coahuila, ¿no? Eso, ¿no? De una región que pudo haber sido en algún momento un éxito, pero que ese éxito se difuminó. Otro ejemplo, pues que tomo del Istmo para mostrar cómo, a pesar de muchos esfuerzos, incluso virreinales por establecer esa zona que en términos geográficos tiene una importancia extraordinaria, ¿no? La cercanía del Mar del Norte con el Mar del Sur, el Atlántico con el Pacífico y los proyectos transísmicos que efectivamente no nacieron con el sexenio de López Obrador ni con todo el siglo XX, sino que viene desde la colonia, ¿no? Se le dotaron de recursos al propio Cortés para emprender ese proyecto de encontrar la ruta hacia el Mar del Sur y poder conectar, digamos, los dos mares, pero además con el objetivo, pues, de conectar esa región con el Perú, ¿no?
y todo el desarrollo que tuvo luego histórico en términos no de éxito, como en el caso de la laguna, pero sí de fracaso recurrente de ese proyecto transísmico, ¿no? Que lo traemos hasta nuestros días con un nuevo proyecto, ¿no? Que muchos se avisaron que puede ser el proyecto de desarrollo regional del sexenio, ¿no? El poder concluir con todo esto que se llama los polos de bienestar, que ya dije que me gusta el nombre, pero bueno, si no son polos de bienestar. Pero bueno, están estos dos ejemplos aleatorios y todo, pero como una manera didáctica, efectivamente, creo que en algo sí se debe reflejar el propósito de los elementos conceptuales, un poco teóricos del principio del libro, finalmente se puedan ver reflejados en esos dos ejemplos, ¿no? Digamos, está esa parte didáctica y un poco, insisto, con sus asegúnes, esperaría la crítica un poco de Sergio con respecto a todos estos elementos históricos, ¿no? Yo no sé nada de historiografía, ni mucho menos, pero traté sí de rescatar todos esos cambios en la riqueza regional de la Ramón, ¿no? Y de la riqueza regional que en realidad tiene el Istmo, pero digamos que al final no se tradujo en lo que ahora conocemos como desarrollo, como éxito, ¿no? Esta cuestión del éxito y el fracaso de las regiones es tan relativo en términos de qué es lo que entendemos y cómo conceptualizamos esto del desarrollo, que también es todo un tema, no únicamente entenderlo en términos macro, pero qué entendemos como desarrollo. Es algo que muy brevemente, pero que se toca en el libro, ¿no? La diferencia entre crecimiento económico y desarrollo. En fin, está esa parte más didáctica, más histórica, más incluso de estas discusiones un poco más personales y metafóricas con esta cuestión que a mis estudiantes les gusta mucho cuando les digo esta metáfora que no es mía, es de un historiador, Eric Young, que es esto de que las regiones son como el amor. La pregunta, un poco la pregunta, ya poniéndonos serios, epistemológica, de qué tenemos por regiones, cómo las definimos y finalmente cómo las logramos operativizar cuando pensamos en esta cuestión del desarrollo y lo importante que es el espacio y el territorio para poder entender y poder no solo entender, sino entender y comprender, sino también cómo atender los problemas y cómo esa atención, esa intervención finalmente la reflejamos en proyectos concretos y en políticas concretas, ¿no? De desarrollo, llamémosle desarrollo desde un proyecto de desarrollo nacional, un programa de desarrollo nacional o desde proyectos localizados o regionales. Les cuento un poco más en términos de lo que digamos, creo que los comentarios los hemos centrado mucho en la primera parte, pero luego está la segunda parte en donde les comentaba que se tocan así cosas como más rigurosas para los que son como más economistas, que tiene que ver con toda esta discusión de una bibliografía que viene de esas discusiones de la posguerra en cuanto a ver, nos preocupa el desarrollo por ya sea regional o nacional, porque hay diferencias. Entonces, estas diferencias nos remiten a este comentario que nos planteaba Sergio con respecto al componente geográfico de las desigualdades. Y es un tema que, aunque esté casi que de moda hablar de desigualdades, este tema de las desigualdades regionales e interregionales no se han puesto, me parece, que en su dimensión y en su perspectiva. Poco decimos que sabemos que América Latina, por ejemplo, y México, estos países, es de los más desiguales en el mundo, pero poco decimos que, y hay estudios que lo muestran con datos, el componente más importante de las desigualdades en nuestra región en México son las desigualdades territoriales, tanto entre regiones, yo que me dedico además a temas urbanos, las divisiones y las desigualdades intraurbanas o intrarregionales son incluso más agudas, más importantes, pero este libro espero que sirva para ese propósito, ¿no? De poner en un primer plano esta cuestión de las desigualdades con ese componente geográfico que menciona Sergio. Y entonces, creo que está esa dualidad, ¿no? De plantear una cuestión muy didáctica, histórica, pero también con la
rigurosidad de los temas que se discuten, digamos, en la academia y en términos, digamos, científicos, ¿no? El crecimiento regional, la especialización. Viene por ahí un capítulo de finanzas públicas, ¿no? Regionales. Viene también discutido el tema de las disparidades regionales, como clásicamente se han abordado, y el tema también clásico, digamos, de discutir los efectos que tuvo la apertura en los 80 y 90 con respecto a si disminuían o se incrementaban las desigualdades. Es muy interesante el hecho de que, a pesar de que tuvo sus límites el Estado desarrollista en abordar las cuestiones territoriales, con todo y eso, con esas mediciones de se acercaron o no se acercaron las regiones, encontramos evidencia de que hubo un cierto acercamiento, una cierta reducción de las desigualdades, pero con la apertura, digamos, en el discurso se planteaba que iba a resultar como una ventana de oportunidad para todas las regiones y para todos los sectores de la economía y para todos los mexicanos. En realidad lo que hizo fue incrementar las desigualdades regionales también. Un dato interesante que quizá aquí no se muestra de manera tan actual, porque se terminó de escribir este documento pues hace más de un año, pero los últimos datos, digamos, los de este sexenio muestran esa tendencia de aumentar las desigualdades regionales a reducir, ¿no? Tendremos que entrar en una discusión si eso se debía a los programas sociales, si se debía a los proyectos de infraestructura en el sur. Puede ser, ¿no? Faltaría, digamos, tener datos más a final de sexenio, pero es una posibilidad, ¿no? Hablando de estas intervenciones y esta nueva, o que pretende ser un nuevo repensar y un nuevo replanteamiento de las políticas, tanto económicas, sociales como espaciales en el país, y eso ha tenido y tendrá algún efecto con respecto a la cuestión regional, ¿no? Y la cuestión regional entendida como esos muchos Méxicos, como esas persistentes disparidades entre regiones, ¿no? Esas persistentes disparidades sobre todo en el norte y el sur, poniéndolo así en grosso modo, ¿no? Algunos dicen que hay dos Méxicos, podríamos pensar que más en muchas dimensiones, no nada más la territorial. Pero está, entonces, diría esa dualidad, pero también la dualidad, retomando lo histórico con lo contextual, ¿no? Se revisan las disparidades que tenemos, es el centro de la cuestión regional, insisto, tanto desde la época precolombina, pero luego se retoma con este nuevo tema contextual que tiene que ver con la globalización. Es decir, o lo que quiero decir es que sí, estamos discutiendo cuestiones que son aparentemente nuevas o novedosas, como las desigualdades o la relocalización, cuando son procesos que se han estado reconfigurando históricamente, ¿no? Hubo relocalizaciones, hablamos de relocalización desde la maquiladora en los 60 con el programa de industrialización fronteriza y la nueva división internacional de trabajo, se hablaba de relocalización. No le decíamos nearshoring porque ¿no? Porque pero son cosas que se han estado moviendo, ¿no? Quizás está un poco de moda, pero ahí está, las desigualdades ahí están, ¿no? Algunas son herencia del porfiriato, algunas son herencia de la colonia, algunas de esas desigualdades son herencias más añejas, pero ahí estaba el tema de las desigualdades. Entonces yo diría que eso, ¿no? Que el libro pretende plasmar esas dos dualidades, la cuestión de tener lectores que sean de un amplio público, que sean lectores académicos, estudiantes de posgrado, pero que también sean lectores, digamos, aquellos dedicados a la formulación, implementación y los que se rompen la cabeza pensando en las políticas públicas. Y está la cuestión de lectores que están interesados en la historia, pero también lectores que están interesados en la cuestión más actual y en las cuestiones futuras. Ya se planteó sobre esta posibilidad lo que podemos plantear en términos de las preguntas con respecto a lo que viene y al futuro del país, y creo que algunas de las discusiones y de los puntos que ya tocaron abre para discutir mucho sobre cuestiones de políticas de disminución de desigualdades regionales, políticas de infraestructura, políticas,
dirigidas a estos fenómenos nuevos que no son tan nuevos como la relocalización. Yo comparto esa aversión un poco a ponerle en shoring, pero digamos que esas son mis inquietudes en esos términos más amplios, tan personales, profesionales, incluso de gente que está interesada también en temas de política pública, ¿no? Y yo creo que eso también tiene un fuerte componente. Hay un capítulo también que se dedica como que a revisar la historia de las políticas públicas en esa época de Estado desarrollista, donde había políticas territoriales muy ligadas, sobre todo con las cuestiones hidrológicas y tal, y luego en los 70, con el que se llamó la época dorada o la época de oro de las políticas de planeación en México. En fin, incluso una cuestión un poco más reciente que tiene que ver con este intento de establecer zonas económicas especiales en el país. Y yo creo que eso es ilustrativo de cómo tenemos que repensar las políticas en otra cuestión que planteaba Sergio, de que hay políticas que no son replicables, ¿no? Es decir, esta insistencia en el modelo, hay que hacer que suceda lo mismo ¿no? Como fue exitoso el norte, así hay que poner maquiladoras en el sur. Y las zonas económicas especiales que fueron exitosas en China y en Corea, hay que agarrarlas sin tomar en cuenta toda esta cuestión histórica contextual y propia de la riqueza de las regiones en cada caso. Entonces, creo que ya me pasé de mi breve comentario. No sé si hay preguntas, alguna reacción por parte de Diana. Hola, ¿qué tal? Bueno, me parece muy interesante todos los temas que están abordando y sobre todo me gustaría saber cuál es su opinión en términos de la política de Estado y de la política sectorial, porque aparentemente no hay como un esfuerzo totalmente identificado sobre planeación regional en este país. ¿Sí me explico? O sea, en la SEDATU hay algunas cosas, en la Secretaría de Economía tal vez haya otras, etcétera, pero me gustaría saber cuál es su idea o su recomendación en ese sentido, sobre todo por esto que están planteando de qué viene para el país. Muchas gracias. Yo creo que esta pregunta que estás planteando es de la mayor importancia, porque es un poco como han ido los comentarios y la presentación del libro de Alejandra. Creo que lo que deja clarísimo es, región puede ser lo que quieras. Y la visión de qué queremos hacer con las regiones, pues también puede ser cualquiera. Y eso es lo que va a definir el tipo de políticas y los criterios de éxito o fracaso de las regiones. Entonces creo que el punto de partida de la conversación tiene que ser el concepto región es útil o no, ¿para qué? Y lo que yo creo que está planteado en este momento es una idea muy interesante de regresar a la idea de política industrial, que no es solamente para la industria, que es más amplio que esto, ¿no? Pero digamos a regresar a esta idea de cuál es el papel del Estado, qué es lo que debía hacer el Estado para promover el desarrollo de las regiones y del país. Y bueno, si seguimos un poco lo que fue la discusión durante el periodo de campaña, lo que nos han propuesto es la construcción de esto que a Alejandra no le gusta, de los 12 polos de bienestar, que son justamente una manera de organizar el territorio en 12 regiones, en donde se nos ha propuesto, son regiones que tienen vocaciones productivas y que tienen infraestructura o falta de, que nos permitirá desarrollar mejores oportunidades de trabajo, de bienestar, de crecimiento económico, de inserción a la economía internacional, que me parece que es una idea muy útil para ordenar las prioridades de las políticas públicas, ¿no? Es decir, es entender
en 12 regiones del país, qué es lo que le falta a cada una de ellas para convertirlas en regiones más dinámicas y en regiones que contribuyan al bienestar de las personas, lo que es cualquier cosa que querramos decir con esto, ¿no? O sea, mejores empleos, protección social, mejores niveles educativos, mejor acceso a servicios como educación, agua, salud, etc. Entonces, si eso es lo que nos estamos planteando, creo que los instrumentos de política, las prioridades de política van quedando un poquito más claras, ¿no? Es decir, ¿qué le hace falta al sur para ser una región con mayor bienestar? Bueno, pues le hace falta infraestructura con estas características, le hace falta mejores conexiones con los mercados internacionales de esta manera, le hacen falta más universidades, le hacen falta más viviendas, le hacen falta mejores servicios de agua y de drenaje en estas poblaciones, ¿no? Entonces, creo que esta noción de polos de bienestar o de polos de desarrollo o de regiones de desarrollo, dentro de este concepto, de esta visión de proyectar el desarrollo del país hacia el bienestar, creo que puede ser muy útil para ordenar la inversión pública, las prioridades de inversión en cada una de las regiones, y esto a partir de las dotaciones, ¿no? De las competencias productivas de cada una de estas regiones. ¿Para qué? Para exacerbar las desigualdades de las regiones, no, al contrario, ¿no? Para poder aprovechar las vocaciones de cada una de nuestras regiones para integrar mejor el territorio, ¿no? Entonces, creo que la discusión iría por ahí, y en ese contexto pues hay una discusión interesantísima de la cual será responsable Sergio. Pues, bueno, porque tengo información. No, pero, o sea, ya en serio, pues creo que esa es la tarea que nos está proponiendo este nuevo gobierno, ¿no? O sea, partamos de esta visión de país que queremos construir, partamos del reconocimiento que hay cuando menos 12 regiones del país con características más o menos homogéneas que nos permiten definir como región, y esto nos marca las prioridades de política pública que nos toca como gobierno construir, junto con pues esta nueva nearshoring o whatever, ¿no? Relocalización que nos tocó vivir, que nos ofrece o no oportunidades para las distintas regiones. Creo que por ahí iría la discusión. Creo que un montón de cosas que quisiera decir, voy a tratar de resumirlas de una forma que no nos quedemos aquí hasta pasando. Como que hay varias preguntas que se abren, ¿no? Con esto de las regiones. Y la primera es si la forma como están diseñadas son las regiones correctas. Y creo que el libro de Alejandra nos tendría que enseñar que no importa. O sea, vamos a trabajar con esto, ¿no? Podrían ser otras, podemos tener una discusión infinita de cómo las vamos a diseñar, cómo las vamos a agrupar, sí, podríamos no acabar nunca. Lo importante es tener unas que no sean una locura, ¿no? Y pensar que justamente, como dice Diana, nos sirven para ordenar lo que vamos a hacer en términos territoriales. Y partiendo de esta idea, quiero hacer dos puntos que son importantes en esta discusión. Ya lo mencionaba Diana, ¿no? Aquí, al final de lo que estamos hablando, es de lo que hace muchas décadas hubiéramos llamado política industrial, y hoy, yo también estudio economía, ya hace unas décadas tengo esa necesidad de decir política industrial, cuando economistas, digamos, más modernos nos dicen es política de desarrollo productivo, y creo que hay que hacer la distinción. ¿Por qué? Pues porque no es nada más industria como tal, ¿no? Sino básicamente una política que nos permita transformar el sistema productivo, ¿no? En todos sus componentes. En cualquier caso, no es la primera vez en la historia que estamos discutiendo política industrial, pero creo que aquí, digamos, está una de las claves hacia adelante. Cuando pensamos en qué era la política industrial en los 60, 70, estamos pensando, por ejemplo, en
ese modelo de sustitución de importaciones que estaba basado en una protección del mercado interno, ¿no? Y ahí hay un montón de, es un concepto un poco estigmatizado y sobre todo creo que poco entendido. O sea, yo creo que la sustitución de importaciones es algo bueno. El asunto es cómo la logramos. La forma como se logró en los 50, 60, 70 tal vez ya no es la ideal, ¿no? Es simplemente proteger el mercado interno y esperar que eso genere sustitución de importaciones. Eso no quiere decir que no queremos sustituir importaciones. Al final, esta cosa tan elegante del nearshoring es sustitución de importaciones, ¿no? O sea, digámosle a las cosas como son. Pero el punto que quiero hacer es que una de las preguntas que se suele hacer en estas discusiones es ¿cuál política industrial necesitamos entonces ahora? Y yo creo que esa es la pregunta equivocada. Más bien la pregunta es ¿cuántas políticas industriales o cuántas políticas de desarrollo productivo necesitamos? Porque cada una de estas 12 regiones, y si fueran otras 12 regiones, también sería cierto esto, tiene necesidades, potenciales, características diferentes. Tenemos que pensar no en cuál es la política industrial del país, sino cuál es la política que vamos a seguir en cada uno de estos lugares sin perder el objetivo central, que también ya lo mencionaban Diana y Alejandra. ¿Cuál es el objetivo central? El bienestar. Claro, el problema es que el bienestar también es como el amor, ¿no? O sea, cuando lo vemos sabemos qué es, aunque decir exactamente qué es el bienestar es más complicado. Pero lo que creo que sí es importante subrayar es que cualquier cosa que eso signifique no va a ser homogéneo. Es decir, las regiones van a seguir siendo diferentes entre sí. No estamos buscando como convertir el país en una fábrica enorme o O en todos iguales. Ajá, no. Hay que pensar justamente en cada una de estas regiones, como sea que las vayamos a definir, cuáles son sus potencialidades, cuáles son las necesidades que tienen para poder desarrollar esas potencialidades, etcétera, y vamos a tener resultados diferentes en cada uno. Siempre y cuando esos resultados apunten a un mayor bienestar, entendamos, queramos entender, vamos en el camino correcto, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y esto, yo hablaba hace rato de la coordinación entre niveles de gobierno, y creo que la pregunta que nos hacían es clave también, porque a veces estamos hablando de coordinación entre distintos niveles de gobierno, hay que empezar por coordinar al gobierno, ¿no? a que todo el mundo jale más o menos en la misma dirección, y no es un reto menor. Porque cuando hablamos de desarrollo, no es un asunto que vaya a definir la Secretaría de Economía, o la Secretaría del Bienestar, o la SEDATU. O sea, es un asunto que tenemos que hacer de manera coordinada, si no, no tiene ningún sentido. Y habría que empezar por ahí. ¿No? A lo mejor coordinar niveles de gobierno, faltan un paso. El paso es un objetivo claro, compartido y coordinado entre un nivel de gobierno. Y ese es el primero. Sí, reflexionando también un tanto a la pregunta, ya lo respondió de alguna manera Sergio. Creo que la pregunta iba en términos de que en sexenios anteriores, incluso en el recién terminado, había como ciertos traslapes en algunas tareas en materia de desarrollo regional incluso con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en algunos temas. Entonces, o sea, lo interesante es que el tema del desarrollo territorial y el desarrollo regional ha sido rescatado en términos del gobierno central. Es decir, ha habido una recentralización del interés en el desarrollo regional, lo cual me parece bastante interesante y bastante, o sea, no es una cosa menor. Pero evidentemente sí estamos ante un contexto que no respondía a tu pregunta en relación con esto de lo problemático que resulta la división política, ¿no? Entonces, ahí incluso hay un tema que se ha discutido poco, que es el tema de nuestro federalismo, ¿no? O sea, las tareas que le tocan al municipio, las tareas que le tocan a los gobiernos locales y lo que le toca al gobierno nacional en términos de establecer metas comunes para las regiones y tener esta coordinación de la que habla Sergio, ¿no? Esta coordinación intergubernamental. Y está por el otro lado esta
coordinación, no sé si llamarla institucional o sectorial, que evidentemente tiene que ir, digamos, tienen que ir acompañados, ¿no? Yo creo que eso resulta muy importante. Lo otro que quisiera rescatar es la importancia de este tema que olvidamos igual con estos delegar responsabilidades a los gobiernos nacionales, que es el tema de la política industrial, ¿no? Aquel famoso dicho que a mí no me consta si lo dijo, ¿no? De que la mejor política industrial es la que no existe, pero incluso, sí lo dijo, sí lo dijo. Esto de retomar el tema, a mí me parece, o sea, también tengo esta tendencia por hablemos otra vez, nombrémoslo para que exista el tema de las políticas industriales, ¿no? Y ahora tendremos esta cuestión de los trajes de la medida, pues evidentemente nos llevan a completar el término, políticas industriales regionales, ¿no? Políticas adaptadas a las necesidades de las regiones, que nos van a llevar evidentemente a un país donde no vamos a hacer la misma fabricota todos, ni la misma estrategia, ni la misma especialización, ni las mismas vocaciones productivas para las regiones. Evidentemente va a haber una diferencia, pero esa diferencia nos va a llevar a una meta común, que es elevar los niveles de bienestar y tratar de aminorar las brechas económico-sociales en el país. Y yo creo que eso, me refiero a la política industrial regional, va a ser fundamental. Y déjame nada más agregar un punto que no hemos citado aquí, creo que es fundamental, que es la coordinación, no la coordinación, la consistencia de la actuación de los distintos actores también en el territorio. Es decir, el desarrollo de una región, de un país, no es solo responsabilidad del Estado, no depende solamente de las políticas públicas, depende también de cómo se conjuga el actuar del sector privado, de la sociedad, de las universidades, de los centros de investigación, etcétera. Entonces, creo que es bastante más complejo que nada más coordinarnos entre niveles de gobierno o al interior del gobierno federal, que ya está complejo, ¿no? Pero es como generamos dinámicas regionales y nacionales que nos permita también tener una participación o un actuar consistente de los actores en el territorio. Prosperidad compartida, ¿no? Pues si no hay más preguntas, comentarios. No, pues muchas gracias, Alejandra, felicidades por tu libro y gracias por invitarnos a ser parte de tus lectores. Al bautizo. Al bautizo. Muchas gracias. Me llamo bautizo porque es la primera presentación, seguramente lo estarán viendo algunas otras presentaciones. Por lo pronto les invito a una que va a ser en el Colegio de México el 19 de noviembre. Les invito a leer el libro, les invito a pensar pues en todos estos temas, todas estas reflexiones que al final del día pues nos tocan directamente pues, a la población, y en ese sentido pues quizá una última reflexión es repensar también nuestras métricas, ¿no? Cuando hablamos de prosperidad compartida, de bienestar compartido, pues nos vamos a esa vieja discusión del desarrollo del crecimiento económico, y nuestras métricas van a seguir siendo qué tanto crece el PIB de una región, qué tanto crece el empleo de otra región, sin pensar o poner esa reflexión en algo que hemos platicado mucho en Medina y yo, sobre cómo, por ejemplo, los grandes proyectos de infraestructura aterrizan y finalmente se traducen en beneficio y en bienestar para la gente de pie, ¿no? Muchas gracias a todos por conectarse.